La historia de un universo a un relato resulta ser una tarea bastante difícil, retraducido. La historia de 7 meses, de enero a agosto del 2014, acompañando a presos de conciencia en un lugar inhóspito. Fue la mayor experiencia que personalmente es equiparable al cosmos, ¿no? A un cosmos que bien puede nombrarse realidad nacional. Todo comenzó a finales de enero, cuando me encontraba realizando prácticas profesionales en el reclusorio, específicamente en el área de psicología. Entonces, es cuando llega una persona del área pidiendo que se realice un estudio de integración psicológico. Nunca imaginé que se trataba de Fernando Bárcenas, el Fercho, hasta que oí, está en ingreso, es de los del 2 de octubre. Bueno, cosa que yo sí lo puse en tela de juicio, ¿no? Al escuchar eso no pude resistir la oportunidad de realizar dicho estudio. Cabe mencionar que esta persona desconocía que Fercho no está por lo del 2 de octubre, sino por su espíritu juvenil, por sus ideales, por ser joven y por tener conciencia social. Regresando al punto principal, me ofrecí a realizar el estudio psicológico. Tomé pluma, corazón, espíritu y voluntad. Una vez que llegué a la zona de ingreso, Fercho estaba en día de visita con su mamá, a lo que me presenté como psicólogo para clasificar su personalidad, que no llevaría mucho tiempo. Fercho estuvo dispuesto, sin embargo, era día de visita y no quise interrumpir ese encuentro. Se me ocurrió decirle que mejor se lo aplicaría al día siguiente. Regresé al área, no dije nada, por lo tanto no hubo adversidad. El día siguiente llegó y fue cuando pregunté por Ilibar, amigo, estudiante y alumno de la UAM. Le llamaron y se acercó y le dije, ¿tú eres Ilibar? Él dijo sí. Seguido le dije, hermano, soy de la UAM también, lo que necesites. Saqué mi credencial y se la enseñé. Él la vio y yo vi cómo la vio. Seguido le comenté que sabía de su caso y de los demás hermanos del UNAM que estaban con él y que iba a entrevistar a Fercho. Ilibar, siempre sonriente, con una peculiar forma de ser, me recibió muy amenamente. Acto seguido le di 2 libros de arte, a lo que él lo agradeció. Sinceramente no esperaba eso, más bien el hecho de que me indignó que un hermano de la UAM estuviese preso. Le hablé al llavero, le pedí que abriera el candado e ingresé. Pregunté por Fercho y se encontraba en la penúltima celda junto con otros compañeros del 2 de octubre. Entonces le dije a Fercho, te voy a realizar el estudio. Y bueno, los hermanos de la última celda me ofrecieron su estancia y un lugar para sentarme mientras Fercho realizaba las pruebas proyectivas. En ese lapso pude ver y sentir una atmósfera penitenciaria distinta, un clima y un ambiente diferente de las demás celdas de las de COC y de las de población, incluyendo las de ingreso y demás secciones, dado que las conocía por las labores como psicólogo. Pude platicar con Efraín, Alejandro, Iribar y por supuesto Daniel Lobo. Recuerdo su playera del Chivas y su guitarra de garachera. Recuerdo que en uno de los camarotes tenían artesanías, libros, más libros, pinturas, comida, típico de una celda ocupada por activistas y luchadores sociales. Fue cuando me empecé a preguntar qué hacen aquí, por qué el Estado les mantiene secuestrados. Al platicar con ellos pude ver y experienciar la enorme diferencia entre presos de conciencia y el resto de la población, que muchos de ellos son criminales violentos. Sin embargo, también hay inocentes, el caso de ellos, pero también el reflejo de la injusticia, la criminalización de la juventud y la protesta social. Después de platicar con los hermanos, Fercho terminó sus pruebas proyectivas y nos salimos al pasillo de la zona y le hice la entrevista. No puedo contarle lo que dijo por respeto a su persona e intimidad, pero más allá de lo que dijo, yo pude percibir a un niño con ideales, con espíritu juvenil, con conciencia de lucha, con conciencia de la realidad nacional y el patriarcado que ineludiblemente domina nuestra geografía. Le conté a Fercho quién era y a qué me dedicaba, el por qué estaba ahí con él, que no me viera como un funcionario y burócrata de mierda, ¿no? Que me viera como un amigo y alumno de la UAM. De antemano sabía de las detenciones de los hermanos ahí presentes. Terminó la entrevista, me despedí de los demás, les dije que regresaría a verlos, sobre todo por Iribar. Una semana que 2 estaba ahí de nuevo visitándolos, abrazándolos, conviviendo con ellos, platicando con ellos, pasando parte de mi tiempo y de su tiempo, contándonos anécdotas, revisando libros. Recuerdo que en ese mismo tenor pasaron los días y las semanas. Recuerdo muy bien que el llavero me dijo, ¿otra vez, licenciado? Sí, otra vez. ¿Puede abrir, por favor? Y entraba. En muchas de esas entradas los olores en la prisión son muy peculiares. Y una vez que pasé a la celda de Sella, Abraham, Adrián, Fercho e Ilia, y les dije, aquí huele a pura UNAM, y todos reímos, sobre todo cuando le pregunté a Ilia Kuriaki, a lo que él contestó sin los Valderrama. Buen hermano Ilia. Lo que más me gustaba era cuando iba y estaban con sus familias. La atmósfera era muy amena, mucha energía. No les miento, también hubo coraje, lágrimas, tristeza, pero nunca se les perdía la esperanza de verles libres.
Sus familias me recibieron bien, les contaba por qué estaba ahí, que al igual que ellos yo era estudiante y que en lo personal no me era fácil verlos ahí, que yo pudiera ser incluso uno de ellos. Algo que es menester relatar es que llegué a comer con ellos, ¿no? A ver películas con ellos, nos prestamos películas, platicábamos siempre de la vida cotidiana, oíamos música, platicábamos de libros, veía jugar ajedrez y bar con Alejandro, los veía dibujar, reír. En el caso de Daniel Lobo me gustaba verlo tocar su guitarra garachera, que pude tocar junto a él, ver a Daniel tocar su armónica y el que mucha banda de la cárcel lo buscaba por saber que era músico. Todo eso fue conformando ya un universo dilatado en el tiempo, un destello en las sombras de los tiempos. Aquellos momentos pasaron de ser minutos a horas, a semanas, a meses. Tuve la oportunidad de estar con ellos sin que la autoridad lo impidiera. Bueno, hasta cierto momento, ¿no? Estaba en una posición de psicólogo del reclusorio, entonces me dedicaba a realizar estudios y diagnosticar personalidades para el estudio psicológico. A la par daba terapia y además estaba realizando un proyecto de acompañamiento pedagógico con una radio comunitaria simulada, performada, actuada e inspirada en Paulo Freire y la película brasileña Radio Favela, aplicando la educación dialogal con grupos de reflexión con internos de población general. Todas estas cosas me mantenían vivo, activo. Mi compromiso no era conmigo ni con la sociología o la psicología social. Mi compromiso era con ellos, con los hermanos presos de conciencia y con los presos en general. Entonces fue cuando decidí ir a la UAM a recolectar firmas, a concientizar a la banda guamera de la realidad de los hermanos presos, apoyo que fue dado por los universitarios e infinitas gracias. Si llegaba a las 10 de la mañana me iba a las 7, 8, 9 o 10 de la noche. Todo mi tiempo lo canalicé en ese lugar inhóspito. Me di cuenta que ser científico social no es un asunto teórico o metodológico, es actuar, es intervenir, es luchar, compartir, es acompañar. Sinceramente yo le agradezco a todos los que estuvieron presos y a los que siguen ahí por permitirme convivir con ellos. Vivimos ante una realidad sociocultural muy compleja y difícil. Sin embargo, como transcurrieron los meses, la esperanza por fin abrió las flores del loto. Justamente en abril se fue libre Ilia, como cuando un águila vuela por las montañas. Después Adrián, Sella, Iribar y Efrén obtuvieron su libertad, levantando el puño y recibiendo la inmensidad de la vida y de la libertad. Pude estar presente, abrazarlos y sentir su espíritu de lucha, de esperanza, de ver a todas las personas, familiares, activistas apoyando y gritando, presos políticos, libertad. Al mes siguiente se fue Daniel Lobo y en ese pequeño lapso entre él y los anteriores citados pude tener muy buenas conversaciones con él. Y bueno, unos meses después, en noviembre, se fue Alejandro, un humano sencillo, noble, sensible, artista, culto y con espíritu de comediante, además de que contaba muy buenas anécdotas. Con él también conviví muy ameno, pero cuando Alejandro salió del reclusorio, se aventó la más guapa, ¿no? Como dicen en el lenguaje canero. Todos lo recibiríamos de frente al reclusorio y cuando menos lo esperábamos, nos llegó de sorpresa por detrás, causando una polémica colectiva. Los abrazos, lágrimas, felicidades y esperanzas se hicieron presentes. Toda una colectividad y una hiperindividualidad se vivió. En todos los que estuvimos ahí, en esa geografía, en ese cosmos colectivo. Lo que me indigna es saber que Fercho, con 5 años 9 meses, y Abraham Napo, que de 3 años 4 meses de sentencia a 5 años 9 meses, sigan pagando el precio de la injusticia y la represión. Todos anhelamos su libertad y desde fuera les seguimos apoyando. Así pasaron los meses hasta que la chiva, la cabra, la borrega o cualquier categoría equiparable a soplón abrió el pico con la custodia de que iba a visitarlos. Entonces Aldi, Fercho y Abraham voltearon y yo volteé. Digo, porque los amigos volteamos mucho, ¿no? Y nos quedamos con cara de no me vengas. Y todavía el custodio me aventó una mirada de Pedro Armendáriz, o sea, chacaleándome. En serio, imagínense la tremenda chacaleada, no lo puedo no creer. Bueno, yo se lo relato porque lo viví. Después, cuando fue a aclarar ese asunto, en vez de darme coraje, me dio risa porque el comandante se enteró que incluso yo hasta en sandalias andaba. Eso pasó a los 6 meses y medio de acompañarlos. Y bueno, como todo buen profesionista, le dije que era psicólogo, que era mi trabajo acompañarlos y que estaba dentro de mis funciones, a lo que contestó que era por medidas de seguridad el que avisara y el que estuvieran enterados. ¿Inseguridad? ¿Qué no se supone que estoy con presos de conciencia? A lo que pasaba muchas horas encerrado con ellos durante varios meses, cosa que no sabía el comandante y si sabía me importó un bledo. Mi espíritu guamero me hizo rebelarme y seguí yendo unas semanas más, hasta que tuve que retirarme porque ya había terminado el proyecto de la radio comunitaria y mi tiempo de estadía. Fue cuando sentí el peso formidable, tal como el aforismo de la bella ciencia de Friedrich Nietzsche. Si pudiera repetir esto una vez más, con la misma secuencia, con el mismo eterno retorno de lo idéntico, el volver a acompañar los 7 meses lo haría de nuevo.
Muchas veces dentro de mí pensaba que si hubiera podido cambiarle la libertad por la mía, unos días, unas semanas lo hubiese hecho. No podía tolerar la injusticia de los hermanos que estuvieron presos y los que siguen ahí. Así como hubo sonrisas, risas y alegría, también hubo tristeza, coraje, desesperanza y todo eso me agotaba. Llegaba a casa en mi bicicleta y a veces no podía dormir de pensar en todo lo que se vive dentro de un reclusorio. Y hasta la fecha sigo con la firme esperanza de ver libre a Fernando Bárcenas y a Abraham Cortés Ávila, a los canales Fercho y Apo. Para concluir, ¿qué es la realidad nacional? Permítanme tantito, gente. Toma agua. Cuando me refiero a realidad nacional, es el contexto sociopolítico y cultural que vivimos, incluyendo el económico. Y bueno, la realidad nacional es esto, ¿no? Ya basta de desempleos, de falta de oportunidades, basta de mercados laborales que no se corresponden con la currícula universitaria, basta de desigualdades, de pobreza y marginación, basta de múltiples violencias contra la humanidad, basta de corrupción legitimada y naturalizada, basta de la criminalización de la juventud y la protesta social, basta de encerrar estudiantes, profesores, defensores de derechos humanos, activistas, músicos y artistas o periodistas. Basta de homicidios, feminicidios, secuestros y desapariciones forzadas. Basta de crímenes de lesa humanidad. Ya basta de cadenas televisivas y del control de la sociedad mental. Basta de crisis, exclusión, racismo injustificado y de la cultura americana. Ya basta de capitalismo de ficción. En vista de los efectos perversos que tiene la globalización y la democratización actuales sobre las minorías del planeta, corremos el riesgo de que la tentación genocida tenga ante sí un siglo XXI prometedor. Pido justicia para Ayotzinapa, porque un normalista es una persona que ama la vida en toda su inmensidad y sabiéndolo dice, no solo aquí, sino ahí está Ayotzinapa. De seguir viviendo en estos tiempos violentos como realidad mundial y global, la lucha no será política sino contra la política, una lucha metapolítica de las juventudes y las minorías activas en constante transformación. De pie todos, por favor.